Hola a todos, soy Kadram en Teorías. Recuerden que yo no soy el creador de esta teoría. Los créditos están en el comentario fijado y en la descripción. Sin nada más, que comience la teoría. Capítulo 67. Entender el sufrimiento. Entonces, dime exactamente qué pasó, le dijo Izuku a su hijo. Los dos se habían mudado de regreso a la oficina de Izuku, y después de que Izuku echó a todos los demás, eran solo ellos dos. Izuku y Yami sentados en lados opuestos de su escritorio. Yami había estado confundido desde lo que sucedió con la madre de Eri. Como si no entendiera completamente lo que había escuchado. O no podría procesarlo. Y tenía una expresión de desconcierto incluso ahora. Gran pico. Gran pico. Yami trató de usar sus manos para mostrar cuán grande era la espiga, bajando una lo más cerca del suelo posible y levantando la otra tan alto como pudo, luchando un poco. Mucha tristeza. Fui a ver, estabas hablando de Eri, estaba confundido, ella, murió, pero todavía está viva. La madre de Eri, la delató, pero todavía estaba triste. Un hombre malo la lastimó, muy mal. ¿Pero por qué? Ah. Yami todavía se está acostumbrando al mundo. No es de extrañar que cosas como esta lo confundan. Izuku suspiró. Parece que la parte más difícil de hoy no quedó atrás. Yami, está bien. Así que analicemos esto poco a poco. Empezando, con la madre de Eri. Yami asintió. ¿Por qué entregó a Eri? ¿Por qué regresó? Bueno, como sabes. La peculiaridad de Eri es muy peligrosa, especialmente si las personas que la rodean no saben lo que hace. Y cuando Eri la desarrolló por primera vez, obviamente nadie sabía lo que hacía. Izuku explicó. Y así, cuando el padre de Eri la tocó, cuando su peculiaridad apareció por primera vez, murió. Yami asintió. Recordó haber oído hablar de esto. Por supuesto, se le hizo hincapié en que esto fue un accidente y que Eri, de hecho, estaba muy molesta por eso. Y como puedes imaginar, la madre de Eri no estaba contenta con el amor de su vida, muriendo. Y en su rabia y dolor, se desquitó con Eri. Culpó a Eri por su muerte, le dijo que estaba maldita, la dejó con su abuelo y luego la abandonó. Dijo Izuku, haciendo una pausa para darle tiempo a Yami para que asimilara eso. El chico Grimm se detuvo a pensar en ello. Tratando de ponerse en el lugar de la mujer. ¿Cómo reaccionaría si Eri o alguno de sus hermanos mataran accidentalmente a Izuku? En el momento en que ese pensamiento entró en la cabeza de Yami, frunció el ceño. Sintiendo un dolor intenso en su pecho ante la idea de perder a Izuku. Izuku le había dado todo. Era el padre que nunca supo que necesitaba en su vida y le abrió un mundo completamente nuevo. Era amable y paciente y se preocupaba mucho por él y sus hermanos, y honestamente, Yami no sabe qué haría si eso sucediera. Pero, trataría al hermano que lo hizo, de la misma manera que la madre de Eri lo hizo con ella. Incluso si fue un accidente. Recordó cuando Izuku colapsó. Toda la negatividad que sentía cada persona en la casa. El intenso miedo y la desesperación infundidos en los corazones de todos los niños de la casa. Honestamente, Yami no cree que pueda sentir nada más que pena por quien tuvo la mala suerte de hacer eso. Entonces, ¿por qué la madre de Eri hizo lo que hizo? ¿Por qué? Yami preguntó, todavía confundido. Fue un accidente. Ella estaba triste. Entonces, ¿por qué la mamá de Eri hizo eso? Yami, tienes la capacidad de ver lo que sienten otras personas, no todos pueden hacer eso, le dijo Izuku. Algunas personas no pueden ver más allá de su propio dolor y sufrimiento. El enojo del dolor, si no se procesa correctamente, puede cegar a una persona y hacer que haga cosas horribles, terribles. Y eso es lo que hizo la madre de Eri. Y en el momento en que su enojo comenzó a desvanecerse, y se dio cuenta de lo que hizo, y de lo mal que estaba. Pero era demasiado tarde para retractarse, porque su padre, y luego Overhaul, no la dejaron. Así que durante años, todo lo que pudo hacer fue sufrir, sin saber lo que le pasó a su hija, y lamentando su decisión. Hasta que un día, se enteró de la caída de la Yakuza, y finalmente se enteró de este lugar. Puso bien las piezas y pensó que Eri probablemente terminó aquí. Entonces ella, se sintió mal, porque hizo cosas malas con ira, pero cuando dejó de estar enojada, se sintió triste, dijo Yami, tratando de entender lo que su padre le estaba diciendo. Eso es correcto.
Izuku asintió. Nunca decidas cosas por enojo. La mayoría de las veces te lleva a hacer cosas de las que te arrepentirás. A veces puede arruinarte la vida. Por eso existen los terapeutas. ¿Terapeuta? Repitió Yami. Ah, los terapeutas son personas que, son como médicos. Izuku explicó. Pero en lugar de curar los cuerpos de las personas, curan las mentes de las personas. ¿Curar mentes? Repitió Yami, un poco confundido. Bueno, ¿ves el dolor que sienten Fuku, Otoko y la mayoría de los otros niños? Izuku le preguntó a Yami, quien asintió en respuesta. Bueno, eso no es dolor físico. Es dolor mental. Es por eso que están tan tristes y en algunos casos enojados. Los terapeutas pueden ayudarlos a dejar de estar tan tristes o enojados. Son tan importantes como los médicos reales, y pueden hacer tanto bien. Yami permaneció en silencio, contemplando lo que Izuku le había dicho. Un terapeuta podría ayudar a las personas que sufrían como sus hermanos, como tal vez su padre. Como todas esas personas de la ciudad de las que absorbió la negatividad. Pero, de nuevo, había algo en esa declaración que lo molestaba. ¿Por qué no está su terapeuta aquí? Preguntó Yami. ¿Por qué los terapeutas no están arreglando a más personas? ¿Por qué tanto sufrimiento afuera? Izuku hizo una pausa, mientras trataba de encontrar una manera de responder a esto correctamente. Ok. Entonces la cosa es. A diferencia de los médicos, la gente no está tan dispuesta a ver terapeutas. Por muchas razones. Algunas personas simplemente no reconocen que necesitan ver uno. Algunas personas no pueden pagar terapeutas, o pueden verlos porque sus padres o tutores no los dejan. Y algunas personas piensan que eso los hace débiles. Existe este pensamiento entre la gente: esa persona fuerte no tiene que buscar ayuda, y como nadie quiere ser débil o admitir debilidad, muchas personas simplemente no obtienen la ayuda que necesitan. Incluso si saben que la necesitan, la terapia habría mucho menos sufrimiento en el mundo. El adolescente verde no estaba orgulloso de decir que se estaba desahogando un poco con su hijo. Se desahogaba sobre sí mismo, porque su autodesprecio estaba actuando de nuevo. Después de tomarse un momento para calmarse, Izuku continuó. La razón por la que sus hermanos no han recibido terapia es porque no he estado haciendo bien mi trabajo y he tenido problemas para confiar en la gente con ustedes. Pero lo estoy investigando ahora. Yami una vez más se sentó allí y asimiló todo esto. Una vez pensó que había mucho sufrimiento en la casa. Los niños como Fuku y Kyoku llevaban mucho dolor con ellos. Eri y Kota también, en menor medida. Incluso los típicamente felices como Kiba, Shiruku y Kai llevaban algo de negatividad con ellos. Pero eso no fue nada comparado con lo que vio en la ciudad. Solo había estado allí una vez, y había visto que el sufrimiento en este lugar, la negatividad aquí, no era nada comparado con la gran cantidad de negatividad en la ciudad. Y no fue solo porque, debido a la diferencia en el número de personas, la cantidad de negatividad proveniente de algunas personas, eran más que todos los niños de la casa juntos. Había visto la desesperación de Kiba de primera mano y lo odiaba. Odiaba verla sentirse de esa manera. Y había gente que se sentía mucho peor. Y eso simplemente, no se sentía bien. Ahora, acerca de lo que escuchaste sobre Overaul. Izuku continuó, sacando a Yami de sus pensamientos. Espero que no estés demasiado afectado por la descripción de lo que sucedió. Es bastante horrible. Ah, sí, la tortura de Eri. Honestamente, a Yami le costaba mucho comprender eso. Por lo que entendió, algo muy malo le pasó a Eri. Eso dolió mucho. Y fue tratada muy mal. Eso explicaba por qué actuó de esa manera. Sin embargo, Yami no podía entender una cosa. ¿Por qué? Preguntó una vez más. ¿Por qué la lastimó? Solo quería sangre. Le sacas sangre a Eri, pero no la lastimas así. Entonces, ¿por qué hizo eso? Izuku hizo una pausa antes de responder. Yami, hay algunas personas que son malas personas. Por diferentes razones, algunas personas se lastiman y quieren o sienten que necesitan lastimar a otros. O simplemente porque no se les enseñó a hacerlo, a valorar a otras personas.
No sé por qué Overhaul hizo lo que hizo, o por qué se convirtió en una mala persona. Pero eso no justifica las cosas horribles que le hizo a Eri. Hubo otro momento de silencio, mientras Izuku esperaba que Yami procesara esto. Entonces, ¿la madre de Eri también es una mala persona? Yami preguntó finalmente. Estabas siendo malo, pero también amable con ella, a pesar de que ella lastimó a Eri. No lo entiendo. Una vez más, Izuku respondió a esto con un suspiro y una pausa. Aunque esta conversación no fue ni de lejos tan difícil o precaria como su conversación con la madre de Eri, todavía le costó un impuesto, y debe pensar detenidamente sobre las mejores formas de explicar todo, de lo contrario, esto podría tener una influencia negativa en su hijo. Lo que hace que una persona sea mala es subjetivo, lo que significa que depende de cada persona dar sus propias opiniones. Por ejemplo, si te gusta el helado y dices que el helado es el mejor. Tú puedes pensar eso, pero alguien más puede tener una opinión diferente. Y no hay una respuesta correcta. Así que eso lo hace subjetivo. Izuku explicó. Decidir si crees que alguien es malo o no, se reduce a unos pocos factores y puede ser muy complicado. Pero en aras de la simplicidad, veamos cómo era la madre de Eri, qué hizo, por qué lo hizo, cómo se siente ahora y qué está haciendo al respecto ahora. Voy a explicar esto desde mi perspectiva, pero otras personas pueden sentir de manera diferente cada factor. Yami prestó mucha atención, colgando de cada una de las palabras de Izuku mientras explicaba esta complicada situación de la manera más simple que pudo. La mamá de Eri fue una vez una madre cariñosa. Amaba a su hija y amaba a su esposo, mucho, mucho. Entonces, un día, llegó la peculiaridad de Eri y mató accidentalmente a su padre. Ahora entiendo que estaba molesta, por decirlo menos. Perdió a alguien que le importaba más que el mundo mismo. Pero lo que hizo, decirle a Eri esas cosas horribles, culpar a Eri por la muerte de su padre y entregarla a un jefe de Yakuza, incluso si era su abuelo, no fue la respuesta correcta. Fue algo terrible de hacer. Ella debería haber ido a un terapeuta para que la ayudara a sobrellevar la situación. Debería haber sabido qué decir cosas y tomar decisiones mientras estás enojado y afligida, especialmente cuando esas decisiones duelen su hijo. Pero al mismo tiempo, ella estaba de duelo. Izuku explicó. Todo lo que hizo antes y después de su estallido de ira, sugiere que lo que hizo no fue algo que haría normalmente y que lo lamenta profundamente. Pero eso no cambia que lo que hizo fue terrible, y algo que ningún padre debería siquiera considerar. Entonces, en ese punto, la pregunta es, ¿debería juzgar a una persona por lo que hace, cuando está en su peor momento? Eso, son peores. Repitió Yami. Correcto. Cuando una persona está en su peor momento, es cuando se ve abrumada por la desesperación, y por lo general es cuando la gente toma sus peores decisiones. Izuku continuó. ¿Recuerdas cuando Kiba se encerró en su habitación y se hizo sufrir? Eso fue lo peor de ella. Estaba tan molesta por lo que me pasó, que tomó una decisión terrible que la lastimó a ella y a las personas a su alrededor, que nunca haría normalmente. Entonces, ¿es un derecho juzgar a alguien en su peor momento? Normalmente no lo creo, pero lo que hizo fue tan terrible, realmente no puedo llamarla una buena persona. Pero tampoco puedo llamarla mala persona. Entonces ella es solo una persona, preguntó Yami. ¿Sí? Sí, eso es exactamente lo que es. Izuku estaba eufórico por el hecho de que su hijo parecía estar entendiendo esto. Ella es una persona. No es buena ni mala inherentemente, pero es capaz de ambas cosas. Una vez más, esta es solo mi opinión. Estoy seguro de que algunas personas todavía dirían que es una mala persona, a pesar de sus razones. Y no los culpo. Pero, honestamente, no podía soportar verla sufrir hasta ese punto. No creo que nadie merezca sentirse así, incluso si hicieron algo terrible. Yami recordó la pura intensidad de su tristeza. Casi diferente a todo lo que había visto antes. Fue mucho peor que Fuku cuando vino a Kyokiba durante su depresión. Luchó por pensar en una razón por la que alguien se lo mereciera. Algunas personas dirían que se lo merecía porque se lo hizo a sí misma, pero, ¿por qué? ¿De qué le sirve su dolor a alguien? Preguntó Izuku.
¿Su sufrimiento arreglará lo que le pasó a Eri? ¿O hará que Eri se sienta mejor? No. Por eso la traté de la manera en que lo hice. Porque aunque no me agrada, no puedo permitir que alguien se revuelva en su propio dolor. Si ella y Overhaul tuvieran un terapeuta, ¿serían mejores? Preguntó Yami. La madre de Eri, estoy seguro, no sé sobre Overhaul pero, probablemente, dijo Izuku. La terapia puede ayudar con un registro, pero también tienen que ser cooperativos. Si un terapeuta te está dando un consejo y no escuchas ni asimilas nada de lo que dicen, entonces no te ayudará mucho. El terapeuta también tiene que ser bueno en su trabajo. Si no, pueden terminar haciendo más daño que bien. Pero, si tienes eso, y con el tiempo suficiente, creo que la terapia podría ayudar a casi cualquier persona, y no logré conseguir cualquiera de ustedes es terapeuta. Hubo unos segundos de silencio, antes de que Yami se fuera de su silla, rodeó el escritorio de Izuku y se abalanzó sobre él antes de envolver sus brazos alrededor de su cintura, dándole un abrazo. ¿De dónde salió esto? Izuku se apresuró a abrazar a su hijo, aunque estaba confundido por el abrazo repentino. Parecía que lo necesitabas, explicó Yami. ¿Ayuda? Izuku sonrió, sintiéndose genuinamente conmovido. Sí, sí lo hace. Después de eso, los dos simplemente se sentaron allí y disfrutaron del abrazo durante unos minutos. Está bien. Gracias, Yami, pero creo que hemos terminado aquí. Izuku le dijo. A menos que tengas más preguntas. Yami hizo una pausa. Probablemente podría hacer más preguntas, pero estaba claro que su padre necesitaba un descanso. No estoy bien. Está bien. Bueno, entonces deberías volver a tu habitación. La cena debería estar lista pronto. Dijo Izuku después de mirar su reloj. Recuerda, no le digas a nadie lo que pasó aquí. Especialmente a Eri. Ella no está lista para escuchar esto todavía. Un día lo hará, pero aún no. Y dile a Yonda que venga aquí. Necesito explicar esto para ella. Dada su peculiaridad, tratar de mantener secretos a su alrededor es un punto discutible. Yami asintió y comenzó a irse a su habitación. Tenía mucho en qué pensar. Dormir resultó ser difícil para Yami. Estaba atascado pensando en esa conversación y en lo que había visto en la ciudad ese día. Yami no había visto toda la ciudad. Solo una pequeña porción. Probablemente todavía había tanto sufrimiento que no había visto. Y ese sufrimiento lleva a que otras personas sufran. Pero, ¿por qué le importaba? No conocía a esta gente. No hicieron nada por él, de hecho, le dijeron que la mayoría de la gente de afuera lo consideraba un monstruo. Entonces, ¿por qué le molestaba esto? ¿Podría ser por su necesidad de retribuir? Generalmente, Yami descubrió que cuando alguien te dio algo, deberías intentar devolverle el favor. Es por eso que Yami le daría todo a Izuku. Porque Izuku le dio todo a Yami. Y siguió dándole todo. Y sus hermanos le dieron mucho. Le dieron amabilidad y compañía, dos cosas sin las que nunca supo cómo había vivido hasta ese momento. Pero no fueron los únicos que le dieron cosas. Todos lo hicieron. Literalmente a todos. La gente de la ciudad le dio su sufrimiento. Combustible para su Grim. Seguro que no se lo dieron a propósito. Pero seguía siendo un regalo. O tal vez la razón por la que le molestaba era porque su sufrimiento podía llevar al sufrimiento de sus hermanos. Quizás si todos los padres de sus hermanos tuvieran terapeutas, entonces no los hubieran tratado mal. O tal vez si más personas en el mundo tuvieran terapeutas, tal vez no estarían tan asustados de él y sus hermanos. Quizás si hiciera algo para ayudarlos a sentirse menos asustados, sus hermanos no sufrirían tanto. O la razón por la que le molestaba tanto era simplemente porque, bueno, simplemente no le gustaba que la gente sufriera. Tal vez su padre se estaba contagiando de él y, aunque a Yami no le importaba eso. Amaba a su padre, así que la idea de ser más como él no le molestaba en lo más mínimo. Podría ser simplemente todas esas cosas. Pero, necesitaba ver más. Para comprender más sobre el mundo fuera de esta casa y el bosque, necesitaba dirigirse a la ciudad una vez más. Capítulo 68. Explorando el dolor. En las primeras horas del día, es cuando Yami salió de la casa. No es como si realmente necesitara escabullirse.
Ir al bosque no era realmente algo especial, y como nadie estaba mirando, podía simplemente irse. Lo único que realmente evitaría que los niños se fueran eran los videntes, que Yami controlaba, así que no era un gran problema. Si bien Yami estaba seguro de que su padre estaría preocupado si notaba que se había ido, Yami necesitaba ver estas cosas por sí mismo. Si hubiera ido con un supervisor, probablemente hubieran restringido lo que Yami podía ver. Y él no quería eso. Y entonces Yami salió a la ciudad. Después de caminar un poco, Yami llegó a las calles de la ciudad e inmediatamente se encontró con un sentimiento de negatividad que venía de las personas que lo rodeaban. Para explicar la visión de Yami, Yami vería el aura alrededor de las personas, con numerosos colores diferentes fluyendo a su alrededor, siendo la emoción dominante el color dominante. No estaba seguro de qué significaban exactamente todos los colores, pero había descubierto algunas cosas. El rojo era ira, el negro era tristeza, el morado era miedo y el amarillo era felicidad. Por supuesto, había más colores, y los colores venían en diferentes tonos. Yami no sabía muy bien lo que eso significaba. Estas auras siempre serían claras para Yami. Incluso podía verlos a través de las paredes. Cuanto más intensas son las emociones de una persona, mayor es el aura de la persona, algunas de las cuales llegan por encima de algunos de los edificios. ¿Qué es lo que estaba viendo ahora mismo? Pilares de emociones negativas, ardiendo como enormes incendios sobre algunos de los edificios más pequeños. Yami razonó que si quería ver el sufrimiento de la gente de primera mano, probablemente debería dirigirse a las fuentes más altas de negatividad que pudiera encontrar. Y así se abrió camino hacia la mayor concentración de negatividad que podía ver desde aquí. Pero mientras caminaba, notó algo. Cuando pasaba junto a la gente en la acera, lo miraban. Vería cambiar la expresión de sus ojos y aumentar su miedo antes de que caminaran un poco más rápido. No hacía falta ser un genio para descubrir que los asustaba. Pasó junto a un plano de vidrio y echó un vistazo a su reflejo. Su piel pálida, sus uñas negras, sus afilados dientes irregulares, su esclerótica negra y sus pupilas rojas. Su forma era aterradora. Se lo habían dicho tantas veces. Incluso había asustado un poco a Eri al principio, aunque ella lo había superado bastante rápido. Pero estas personas parecían mucho más temerosas de él que Eri. Lo que le dijo que esto era algo que tendría que esperar en el mundo exterior. Aún así, no podía hacer mucho al respecto, por lo que Yami simplemente continuó dirigiéndose hacia la negatividad. La fuente del campo de lo que Yami ahora llamaba géiseres de negatividad lo había llevado a los vecindarios más pobres. Los barrios marginales de la ciudad contenían edificios de mucho peor aspecto. La mayoría de ellos eran casas en ruinas y estructuras abandonadas, junto con algunas tiendas pequeñas, y los edificios más bonitos eran edificios de apartamentos, pero ni siquiera ellos se veían muy bien. La basura cubría las calles y aceras agrietadas, e incluso el aire aquí parecía peor de alguna manera. Además, los tipos de personas que había visto a su alrededor habían cambiado. Ahora se notaba que tenían menos dinero o que se preocupaban menos por su apariencia. Había algún vagabundo ocasional de vez en cuando, todos ellos cargando algún tipo de alcohol. Ya me había visto un poco de este tipo de vecindario antes cuando Ua lo llevó, pero eso fue solo un vistazo. Ahora que estaba viendo todo, era impactante. Yami solo había conocido dos tipos de vida. Su vida en el bosque y su vida en la casa con Izuku. Dos tipos de estilo de vida muy diferentes, pero compartían algo en que su entorno no era tan deprimente, al menos el bosque se veía bonito. Habría preferido dormir en una cueva que dormir en un callejón como vio hacer a algunas de estas personas. Y de alguna manera olían peor que él. Ahora Yami entiende por qué había tanta negatividad aquí. Estas personas parecían miserables incluso sin mirar sus auras. Algo que Izuku les enseñó fue el poder del dinero. Les proporcionó comida, un hogar, todos esos juegos y otras cosas que usaban para entretenerse. Realmente no se podía vivir sin dinero, e Izuku tenía mucho. Esto fue aparentemente lo que sucedió cuando la gente apenas tenía dinero. No tenían buena comida, ni buenas casas, ni nada de lo que tenía Yami. Entonces Yami miró a su alrededor con lástima. Esta gente estaba tan triste y asustada. Dudaba que la terapia pudiera ayudar a estas personas.
Lo que parecían necesitar era dinero. ¿Por qué no tenían dinero? ¿Por qué eran tan pobres? ¿No podrían simplemente conseguir trabajos? ¿Por qué nadie los ayudó? Ah. Hablando de ayudar. Yami giró la cabeza hacia el sonido del grito, y vio cerca, una niña estaba siendo arrebatada por su bolso por un hombre desaliñado. ¡Ayuda! ¡Que alguien ayude! La niña gritó mientras colgaba con fuerza de su bolso. Solo dame la bolsa. El hombre gritó desesperado, mientras sus brazos delgados y débiles intentaban robar la bolsa. Ahora, algo que Yami notó sobre este encuentro fue que ambos estaban aterrorizados. De hecho, el hombre estaba más aterrorizado que la chica, para su sorpresa. Eso no parecía tener sentido para Yami. No le estaban robando, y no es como si tuviera mucho que temer de una chica que era un tercio de su tamaño. Sin embargo, mirándolo y pensando en más, empezó a tener más sentido. Este hombre parecía no haber probado la comida en semanas. Debe ser por eso que estaba tan desesperado por el bolso de esta niña. Quería dinero para comida. Papá tenía razón, el sufrimiento hace más sufrimiento. Yami lo notó. Debería hacer algo. Y entonces Yami corrió e hizo lo que pensó que era mejor para terminar con el problema. Sacó un fajo de billetes de su bolsillo y se lo arrojó a la cara. ¡Ac! El hombre estaba tan desconcertado por el repentino ataque en la cara y se tambaleó hacia atrás, soltando la bolsa mientras el dinero caía al suelo. ¿Qué? Los ojos de la niña se agrandaron por la confusión, ya que no esperaba que alguien arrojara dinero en efectivo a la cara de su atacante. El hombre recogió el montón de dinero, mirándolo con sorpresa y confusión, antes de volver a mirar a Yami. Acabas de tirarme dinero en la cara. Vete. Compra comida. Yami ordenó agresivamente. El hombre hizo una pausa por un momento, antes de huir lo más rápido que pudo, sosteniendo el dinero contra su pecho. Después de que Yami lo vio alejarse, se volvió hacia la chica. Estaba claro que ella no vivía por aquí. Su cabello rubio amarillo brillante estaba muy bien cuidado y peinado. Llevaba un vestido blanco limpio con volantes y adornos que daban a entender que era bastante caro, sus zapatos rojos contaban la misma historia, así como su sombrero para el sol con la cinta roja. En cuanto a su aura, era mayormente blanca en este momento, lo que adivinando por su expresión, indicaba conmoción. Cuando la gente se sorprende, debería esperar a que se calmen. Yami pensó, tratando de recordar el consejo que Izuku le había dado. Y entonces esperó. Y los dos se quedaron allí en un incómodo silencio durante un par de minutos. Yami simplemente la miraba. Finalmente, la chica superó su conmoción y estaba, confundida y algo asustada por los ojos de Yami clavados en ella. Al ver que el miedo en ella aumentaba un poco, Yami asumió que se debía a su apariencia nuevamente, por lo que decidió intentar decir algo para aliviar sus temores. No voy a hacerte daño, dijo Yami sin rodeos, su expresión inmutable. Oh, gracias. Dijo la chica torpemente, su miedo disminuyó un poco, pero no mucho. Quiero decir. Gracias. Por salvarme. Pero, ¿estaba realmente bien tirarle dinero a ese hombre? Está bien. Yami se encogió de hombros. Yami, a pesar de no caer en la locura de Gacha, comenzó a recibir una mesada. Al ver que su grima hacía tanto en la casa, Izuku decidió que él era uno de los niños que obtendría ingresos pasivos. Yami no tenía nada que ver con este dinero, así que lo acaparó. Pensó que debería llevarlo consigo, en caso de que quisiera comprar comida o algo. Y entonces tirar un poco de ese choque realmente no le molestó. Oh, bueno. Gracias de nuevo. Realmente me salvaste. La niña le hizo una reverencia. Mi nombre es Ama Inigai. Es un placer conocerte. Yami Midoriya. Se presentó. ¿No vives aquí? Sí. Yo no. Amai dijo torpemente. Yo vine aquí para repartir mis dulces a la gente de aquí, para que no estuvieran tan tristes. ¿Dulces? Yami inclinó la cabeza confundido. Sí, mis dulces. La cara de Amai se iluminó, y rápidamente buscó en su bolso y sacó un pequeño trozo de caramelo amarillo que parecía un bolo o M&M. Aquí, prueba uno. Yami tomó el pequeño trozo de caramelo e inmediatamente se lo metió en la boca. E inmediatamente, sintió una sensación de euforía.
El dulce sabía felicidad y lo llenó de una sensación de calidez y alegría. Cuando Yami terminó de masticarlo, tenía los ojos muy abiertos, mientras la alegría que le había dado el caramelo continuaba, mientras su estado de ánimo mejoraba. La sonrisa de Amai se iluminó cuando vio la mirada de ojos abiertos de Yami. Es parte de mi peculiaridad. Mod Candy. Me permite hacer dulces que saben a mi estado de ánimo. Esa es una peculiaridad muy agradable. Yami la elogió. Muy buen Kirk. Oh. Nadie había dicho eso sobre mi peculiaridad antes. Amai se sonrojó un poco y Yami vio que su aura se volvía mayoritariamente amarilla. Gracias. Eres realmente agradable también. Yami asintió. Entonces viniste a darle a la gente caramelos felices para que ya no se sientan tan tristes. Ajá. Escuché que la gente de los barrios más pobres estaba muy triste, así que pensé que si les daba mis dulces podría darles un poco de esperanza. Amai dijo tímidamente, arrastrando los pies. He estado haciendo esto por un tiempo, pero no estoy seguro de si me siento segura haciéndolo ahora. Yami vio que su aura se volvía negra, mientras la tristeza se apoderaba de ella, junto con el miedo. Y así, sin pensarlo demasiado, tomó una decisión. ¿Por qué no vamos juntos? Preguntó Yami. Puedo protegerte. ¿De verdad? Amai preguntó, sorprendida por la oferta, pero de todos modos estaba extasiada por ella. Sentía que Yami realmente podía protegerla, ya que se veía absolutamente aterrador. Yami asintió. Quería ver gente molesta. Amai una vez más pareció confundida. ¿Por qué? Quiero entenderlos, respondió Yami. La chica rubia le dio una mirada curiosa. Entender, soportarlos. ¿Quieres ayudarlos? Yami hizo una pausa. Tal vez. Las cosas me están confundiendo. Quiero mirarlos y averiguar lo que quiero hacer. HMMM. Bueno, creo que ayudar a las personas que están tristes es lo correcto. Quizás si los ves tú también lo pensarás. Pensó Amai. Vamos. Amai le ofreció la mano a Yami, quien tentativamente la tomó, mientras lo arrastraba para animar a los menos afortunados. Que los bendiga a ustedes dos. Dijo una anciana despeinada con un carrito de basura, sonriéndoles mientras se alejaba con su basura. Yami miró a la dama mientras se alejaba. Antes de que la alcanzaran, su aura era de un negro suave, pero ahora era de un amarillo suave. No rebosante de alegría, pero mucho más feliz de lo que había estado antes de que llegaran a ellos. Este había sido el caso de muchas de las personas a las que Yami y Amai habían ido. Pero algo que Yami notó es que a veces, Amai ni siquiera tendría que darles los dulces para que se sintieran mejor. A veces, todo lo que tenían que hacer era acercarse a ellos y decirles sus intenciones, y sonreirían y se sentirían mejor. No todo mejor, pero notablemente mejor. Le enseñó a Yami que tal vez, a veces, el simple hecho de mostrar que te importaba podría alegrar el estado de ánimo de alguien. Por supuesto, los dulces harían maravillas con su estado de ánimo. Y fue agradable ver a estas personas ganar un poco de felicidad en sus vidas aparentemente tristes. Después de hacer esto durante un par de horas, parecía que Amai había terminado aquí. Esa es toda la gente que puedo encontrar por aquí, pero todavía tengo muchos dulces. Amai frunció el ceño mientras miraba dentro de su bolso. Yami miró hacia arriba. La cantidad de negatividad en el área había disminuido bastante, pero eso fue solo en esta parte de la ciudad. Todavía había otras partes de la ciudad, con géiseres negativos. Podemos ir a otros lugares donde la gente está triste. Es una buena idea, pero ¿cómo las encontraríamos? Preguntó Amai. Puedo verlos, explicó Yami. Con mi Kirk. ¿Tu Kirk te permite ver las emociones de la gente? Amai preguntó con una cara ligeramente sorprendida. Yami asintió con la cabeza antes de señalar hacia algún lado. Hay más malos sentimientos allí. Muchos de ellos. Bueno, entonces vamos a animarlos. Amai dijo con una mirada determinada en sus ojos y una sonrisa en su rostro. Muéstrame el camino por favor. Yami asintió y abrió el camino hacia los géiseres negativos. Resulta que los géiseres negativos habían llevado a una batalla. Una batalla entre héroes y villanos.
El villano Rikiya Katsukame, un ex miembro de la Yakuza, había escapado de la prisión y estaba en un alboroto horrible, habiendo robado algo de Trigger que aumentó aún más sus habilidades, permitiéndole robar la vitalidad de las personas sin siquiera tocarlas. Mientras tanto, los héroes que habían llegado para detenerlo, Death Arms, Ryukyu y Crust, estaban luchando por mantenerse en pie, ya que todos los demás héroes de rango inferior habían caído. El área alrededor de la pelea estaba en ruinas, los edificios habían sido destrozados y colapsados, las tiendas estaban completamente destrozadas y había escombros por todas partes, y Yami pudo ver que había muchas personas atrapadas debajo, con su vitalidad agotada y demasiado exhausta para mover un dedo. Ni siquiera había un perímetro policial, ya que a los policías que se presentaron se les había agotado la vitalidad, y se quedaron inmóviles en el suelo. Omi Amai se tapó la boca con las manos, mientras miraba con horror este desastre. Death Arms le lanzó un puñetazo a Rikiya y le devolvió el puñetazo, y cuando su puño chocó, Death Arms fue arrojado al suelo, su brazo casi se rompe por el golpe. ¡Ag! Rikiya estaba por encima de Death Arms, levantando ambos puños, listo para acabar con el héroe profesional. Pero luego Crust saltó y se levantó y creó un escudo, bloqueando el ataque, pero Rikiya siguió atacando. Crust apretó los dientes cuando el puño de Rikiya golpeó su escudo. Cada ataque le daba ganas de colapsar. A medida que Rikiya agotaba más y más su resistencia con cada segundo que pasaba, apenas podía mantener esta defensa. Ryukyu saltó sobre la espalda de Rikiya y le mordió el hombro. El héroe dragón se aseguró de hundir los dientes profundamente en los enormes villanos musculosos. «Quítate de encima, perra loca». Rikiya agarró la cabeza de Ryukyu, agotando su resistencia aún más rápido, mientras él empujaba a la dragona a alejarse de él, ya que estaba demasiado cansada para resistirse, y la arrojó a un lado. «Esto es terrible». Amai jadeó, lágrimas brillando en sus ojos mientras daba testimonio de este desastre. Mientras tanto, Yami solo observaba todo a su alrededor. A diferencia del último lugar al que fueron, al que estaba lleno de tristeza, aquí la emoción principal fue el miedo. Los civiles tenían miedo, la policía tenía miedo, incluso los héroes tenían miedo. Todos tenían miedo, excepto el propio Rikiya. Estaba envuelto en felicidad, disfrutando de la destrucción y el dolor que estaba causando. Y eso de alguna manera lo empeoró todo. No solo el dolor que los rodeaba, sino que la persona que lo causaba disfrutaba con él. Rikiya agarró a Crust y comenzó a drenar su vitalidad más rápido, mientras lo aplastaba, en su enorme mano. Yami, viendo lo mala que era la situación, se preparó para intervenir. Sabía que usar su peculiaridad de esta manera en público era ilegal, pero dada la situación, estaba dispuesto a violar la ley. Afortunadamente, no lo necesitaba. De repente, Rikiya se redujo a su tamaño normal, su fuerza se desvaneció y dejó de absorber la vitalidad de otras personas. ¿Qué le pasó a Mikuagu? Rikiya no tuvo la oportunidad de terminar su oración, cuando Mirko lo pateó en la cara, dejándolo inconsciente mientras su cuerpo volaba hacia un lado, antes de derrapar al suelo. «Ah. Tengo al bastardo», dijo Mirko, antes de mirar hacia un callejón cercano. «Oye, Eraser. No necesitaba tu maldita ayuda». Aizawa salió de su escondite y reveló que él fue quien debilitó al villano. «Eso aún está por verse». «Ah, Eraser. Mirko». Crust gritó con puro alivio. «Gracias por venir en nuestra ayuda». El villano se inyectó a sí mismo con Trigger y demostró ser más poderoso de lo que pensamos inicialmente. «Tenemos que sujetarlo de inmediato», dijo Ryukyu, volviendo a su forma humana, jadeando pesadamente mientras luchaba por mantenerse erguida. Mientras tanto, Teresa entraba corriendo, después de haber seguido a Aizawa hasta aquí. «Estoy aquí. Comencemos la operación de rescate. No hay duda de que la gente está atrapada bajo todos estos escombros. Tenemos que sacarlos antes de que se queden sin aire o antes de que los escombros se muevan y los aplasten». «¿Sabemos cuándo llegará Awamami o cualquier otro héroe de rescate?», dijo Death Arms. «Ella está fuera de la ciudad haciendo una sesión de fotos», dijo Aizawa, sin hacer mucho por ocultar su desdén. «Ragdoll está haciendo una misión al otro lado de la ciudad. Y sin ellos, nos tomará horas encontrar a todos bajo estos escombros. Alguien podría morir si tardamos tanto», señaló Crust.
Yami escuchó esa conversación y se dio cuenta de algo. Podía verlos. Pudo ver a toda la gente atrapada bajo los escombros. Podía ver a todos los que estaban atrapados. Podría ser algo aquí. Y entonces Yami corrió hacia adelante. Espera. Yami, no creo que debas estar aquí. Amai objetó. Yami se detuvo y se volvió hacia ella. Querías ayudar a la gente a dejar sentirse mal. Así que hagámoslo. Amai parecía vacilante, pero cesó su objeción, por lo que Yami avanzó, con ella lentamente siguiéndolo desde la distancia. Teresa notó que los dos niños se acercaban a ellos y los llamó. Oigan, niños. No pueden esperar, es uno de los niños de Midoriya. ¿Eh? Aizawa notó a Yami y lo miró confundido. ¿Qué estás haciendo aquí? Allí. Yami señaló uno de los edificios derrumbados. Uno ahí. Y ahí. Y ahí. ¿Qué está haciendo? Preguntó de Atarms. Espera, Tsukirk. ¿Puedes ver a la gente a través de los escombros? No. Dijo Aizawa, recordando lo que sabía sobre la peculiaridad de Yami. Yami asintió. Aizawa hizo una pausa por un momento, antes de levantar a Yami. Señale dónde está la gente. Todos, comencemos la operación. Espera, Eraseread, ¿no puedes pensar seriamente en usar a un niño para que nos ayude? Le preguntó de Atarms. Tenemos pocos recursos humanos, las vidas de las personas están en peligro y él puede ayudar sin ponerse en peligro, dijo Aizawa en un tono apresurado. Si quiere ayudar. Yo digo que lo deje. Escucha al vagabundo de la justicia, dijo Yami. La ceja de Aizawa se movió cuando algunos otros héroes trataron de evitar reírse después de escuchar eso. Sí, chicos. El vagabundo de la justicia tiene razón. Dejen que el niño ayude. Mir corrió disimuladamente. No tenemos muchas opciones. Teresa dijo. Niño, enséñanos dónde están. Izuku sintió que iba a explotar de pura frustración. Desde que había leído la nota de Yami sobre que se iba a ver la ciudad por el día, casi se había desmayado. A diferencia de muchos de los otros niños, Yami no tenía la capacidad inherente de defenderse, tenía que depender de su Grim, y obviamente no se llevó a ninguno de ellos con él, porque se habría enterado en las noticias por ahora. Yami podría ser un Grim para defenderse si fuera necesario, pero eso tomaría una pequeña cantidad de tiempo, el tiempo suficiente para que un villano pudiera aprovecharlo y herirlo, secuestrarlo o matarlo. Así que inmediatamente envió a Shoji, Hiro y Koda a buscarlo. Los tres se especializan en encontrar personas. Aún así, eran solo 3 personas para cubrir toda la ciudad. Quería enviar más o salir a buscarlo él mismo, pero acababa de empezar a caminar de nuevo, no estaba en condiciones de emprender una búsqueda por toda la ciudad y todavía necesitaba que los demás cuidaran de los niños restantes. Entonces, todo lo que podía hacer ahora era sentarse en su escritorio, esperando que Yami regresara. Din. Eso fue hasta ahora. Izuku sacó su teléfono y vio que era un mensaje de texto de Namade, con un enlace a un video. Con un mensaje debajo que dice perder algo. E inmediatamente Izuku presionó sobre él, esperando que fuera información sobre el paradero de Yami. Y estaba absolutamente en lo cierto. Noticias de última hora. Dijo una periodista de HNN. Hoy se desarrolló un desastroso ataque de villano, ya que Rikiya Yotsubashi, un ex miembro de la Yakuza, salió de prisión hoy después de obtener una dosis de la droga, Trigger, y se desató, atacando e hiriendo a muchos profesionales héroes, antes de ser finalmente sometidos por Mirko. La batalla dejó una horrenda cantidad de daños colaterales, con personas atrapadas bajo edificios derrumbados y escombros, y no hay suficientes héroes alrededor para encontrarlos a todos lo suficientemente rápido. Afortunadamente, 2 pequeños héroes se acercaron al plato. El video luego mostró fotos de Amai y Yami. Estos dos son conocidos como Yami Midoriya y Amai Nigai. La mujer identificada. La peculiaridad de Midoriya implica la capacidad de ver las emociones de las personas, incluso a través de objetos sólidos. La peculiaridad de Nigai se llama Mod Candy. Crea un caramelo que sabe a cómo se sentía cuando los creó. Midoriya se utilizó para ayudar a buscar personas escondidas bajo los escombros. Y escombros, mientras que Nigai les dio a todas las personas que aún estaban conscientes, dulces para ayudarlos a calmarse y alegrar su estado de ánimo después de este horrible evento.
Izuku sintió una oleada de orgullo burbujear en él y una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Pero tenía que concentrarse en el video, tratar de averiguar dónde estaba Yami. Estos dos ayudaron a los héroes en su rescate, antes de irse a otra parte. Pero a este reportero le gustaría decir: bien hecho niños. Maldita sea, murmuró Izuku. Si bien el video no le dijo dónde estaba Yami en ese momento, sí le dijo dónde estaba. Todo lo que tenía que hacer era averiguar dónde estaba esto y cuándo sucedió, y podría tener una buena idea del área en la que estaban, y luego decirles a los tres que envió a buscarlo. Izuku iba a encontrar a su hijo. Y luego, bueno, lo averiguaría, pero por ahora, necesitaba encontrarlo.